Hola muchachos, ¿cómo están? Inicio este video deseándoles que estén muy bien en casa, que se estén cuidando, que estén tomando todas las precauciones, que se estén lavando sobre todo las manos muy frecuentemente. También quiero decirles que los extraño mucho, que los he pensado, que pronto nos veremos nuevamente en clases. Por ahora estaremos trabajando de esta manera a distancia, ¿no? También quiero recordarles que deben desinfectar esporádicamente sus aparatos electrónicos. Límpienlos con alcohol, su celular, su tablet o su computador. Límpienlos con alcohol porque también pueden portar virus y bacterias que nos pueden infectar. Bueno, muchachos, sin más preámbulos, empecemos la clase de hoy. La clase de hoy es para hacer un refuerzo de un tema de gráficas de movimiento armónico simple y las gráficas eh, de los péndulos que nosotros habíamos hecho en la última clase de física. Recuerden, muchachos, que pues este tema ya lo había explicado en clase. Los de 11B, digamos que tienen mucha más facilidad porque ya he trabajado mucho más el tema con ellos. Con 11A me encuentro un poco en desventaja porque perdí dos clases con ustedes, ¿cierto? Y por eso no hemos podido finalizar el tema y sé que deben tener algunas preguntas o algunas dudas. Espero que con este video ustedes puedan aclarar algunas de esas preguntas o algunas de esas inquietudes que sé que deben estar teniendo. ¿Ok? Entonces, empecemos el tema, muchachos. Recuerden dejar sus preguntas en el foro y estaré pendiente de responderlas. Y el foro está siempre abierto, no tiene fecha de corte ni fecha de cierre. Bueno, empecemos. Bueno, muchachos, entonces, habíamos hecho un laboratorio en el que habíamos medido periodos para dos tipos de ejercicios, ¿no? Habíamos medido los periodos cuando el péndulo se le cambia la masa y los periodos cuando al péndulo se le cambian las longitudes, ¿correcto? Habíamos tomado esos datos y habíamos promediado los tiempos y a los tiempos les habíamos calculado, del tiempo habíamos calculado el periodo. Ese periodo lo calculamos con un número total de 10 oscilaciones o 10 vueltas que completa cada péndulo. Luego entonces, la tarea que se asignó para finalizar esta sección de física era la siguiente. En la tabla 1 dice que deben hacer la tabla 1 de datos, ¿cierto? Esta vendría siendo esta tablita que está aquí. Esta es la tabla número 1. La tabla del periodo y la masa. Aquí donde dice M van a ir poniendo, digamos, la masa número 1, masa número 2, masa número 3 y así sucesivamente conforme vayan cambiando el número de canicas. También ponen correspondientemente los datos de tiempo, ¿cierto? Y finalmente ponen el periodo. Recuerden que el periodo se obtiene de tiempo sobre número de vueltas, ¿no? Ok, continuando con esto, asimismo vamos a tener una segunda tabla para la segunda sección de experimento que se hizo, donde se relacionaba el periodo con la longitud, ya no con la masa. Se hicieron cambios de longitud en la masa, en la longitud para una misma masa, ¿cierto? La longitud variaba entre 0,5, ¿sí? Hasta 1 metro. Y asimismo ustedes debían anotar los tiempos y los periodos correspondientes. Ok, muchachos, fíjense lo siguiente. Esas son las dos primeras tablas, ¿cierto? Ahora, resulta que yo les había indicado como cuarto punto, extrañamente yo siempre me como un número en las tareas, dice 1, 2, 4, 5, 6 y 7. Como cuarto punto, dice ecuaciones de movimiento para la tabla 1, ¿cierto? Ahora, como les había explicado ya en clase, existen unas ecuaciones que describen todos los movimientos armónicos simples. Todos. Esas ecuaciones son estas que estoy señalando aquí. Esas ecuaciones lo que hacen es mostrarme cómo va a ser la posición, la velocidad y la aceleración de la partícula en determinados momentos. Lo que es importante de estas ecuaciones es esta parte de aquí, está aquí. Esta es la de posición, esta es la de velocidad y esta es la de aceleración. Recuerden que para los casos que estamos manejando, phi va a ser 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros debemos saber para poder construir nuestras ecuaciones de movimiento? Necesitamos tener presente qué es la amplitud y qué es la velocidad angular, es decir, las vamos a determinar con certeza.
Empecemos por determinar la velocidad angular, que es ese omega que aparece allá arriba. Recuerden que omega se define como 2pi por f, ¿cierto? Y recuerden que f es la frecuencia. La frecuencia la voy a obtener del inverso del periodo. La frecuencia es 1 sobre el periodo. Entonces, ¿qué debo hacer yo? En primer lugar, debo calcular la frecuencia, ¿cierto? Y una vez que haya calculado la frecuencia, voy a calcular la velocidad angular. Esto debo hacerlo para cada uno de los casos en la segunda tabla, ¿cierto? Pero en la primera tabla, para la primera tabla que yo voy a tener, lo que debo hacer es manejar aquí abajito, aquí lo estoy señalando, un promedio periodo. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a manejar un promedio? Porque si se fijaron ustedes durante el experimento, estos datos de periodo no van a cambiar significativamente. A diferencia de estos, que sí van a tener un cambio bastante grande en los datos. ¿Ok? Por eso vamos a sacar un promedio. ¿Listo? Una vez hayamos sacado ese promedio, voy a calcular la frecuencia y después de esa frecuencia voy a calcular la velocidad angular. Recuerden que la velocidad angular se mide en radianes sobre segundos. Ok, listo. Una vez yo haya obtenido la velocidad angular, ya tengo el primer dato para construir mi ecuación. Supongamos, por un momento, que a mí la frecuencia angular, voy a hacer un ejemplo. Supongamos que para estos datos yo obtuve un periodo de 1,03 segundos, ¿cierto? Eso quiere decir que mi frecuencia va a ser el inverso, 1 sobre 0,03 segundos, que eso sería un total de, un momento que lo voy a poner en la calculadora, ¿sí? 1 dividido 1,03 sería 0,97 Hz, ¿sí? Esa vendría siendo mi frecuencia. Ahora voy a obtener mi velocidad angular. ¿Cómo hago para obtener la velocidad angular? Sería 2pi por f. F sería 0,97 Hz. ¿Eso cuánto me va a dar en total? Vamos a ver, 0,97 por 2 por pi. Eso me da un total de 6,1 radianes por segundo. ¿Ok? Si se fijan que ya obtuve la primera velocidad angular. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Les voy a explicar, a continuación, les voy a explicar cómo hacen ustedes para obtener las ecuaciones de amplitud. Recuerden, ya obtuvimos el primer dato que es la velocidad angular. Entonces, ahora vamos a obtener el de la amplitud. Aquí tengo un péndulo acá. Listo. Para obtener el dato de la amplitud, vamos a necesitar referirnos a la gráfica del péndulo. En nuestra gráfica del péndulo, ¿qué es lo que yo deseo calcular? Deseo determinar la amplitud de movimiento. Pero vamos a tener cuidado, muchachos. Recuerden que la amplitud del movimiento existen dos ejes. Uno que es el eje Y, que es este que está acá arriba. Es este que está acá arriba. Y otro que es el eje X, que es básicamente el que se mueve horizontalmente, ¿cierto? La amplitud de movimiento de un armónico simple no se trata de calcular la circunferencia ni nada de eso. Y obviamente no va a ser el eje Y. La amplitud de movimiento de un péndulo vendría siendo su eje X, ¿ok? Ese eje X. Deseo saber eso. Teniendo en cuenta que ya que ya conozco la longitud y que conozco el ángulo, recuerden que los ángulos que medimos debían ser menores de 30 grados. Vamos a suponer para este caso que alfa equivale a 25 grados, ¿cierto? Vamos a suponer por ahora que alfa vale un total de 25 grados. Y vamos a hacerlo en este caso para una longitud
para la longitud que me haya dado en la tabla 1, con la longitud que ustedes lo hayan medido. Supe y vi que algunos lo midieron con 0,5, otros lo midieron con 1 metro. Yo voy a hacer el caso con 1 metro. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cómo voy a hacer para obtener la amplitud? Vamos a usar funciones trigonométricas. Entonces, en este caso, la función trigonométrica apropiada sería la de seno. Seno de alfa vendría siendo el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el seno de alfa vendría siendo el seno de alfa vendría siendo, para el seno de alfa, el cateto opuesto sería X, el cateto adyacente, la hipotenusa vendría siendo L, ¿no? Entonces, ahora sí, me quedaría seno de alfa es igual al cateto opuesto, es decir, a X sobre L, ¿correcto? Y como lo que yo deseo saber es X, entonces X sería igual a L seno de alfa. Esta X que está acá es el equivalente a la amplitud. Por lo tanto, me va a quedar A es igual a la longitud por el seno del ángulo. Supongamos que lo hicimos para 1 metro, como lo estamos diciendo arriba. Entonces, me va a quedar 1 metro, ¿cierto? Por el seno del ángulo, que digamos que para este caso alfa va a ser de 25 grados. Listo. Si esto es así, resulta que voy a tener 1 metro por el seno de 25 grados, me da 0,42 metros, ¿cierto? Esta vendría siendo la amplitud. Tengan esto muy presente. Cuando yo voy a construir las ecuaciones, debo tener en cuenta esos dos datos, el de la amplitud y el de la frecuencia. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a volver otra vez a mi primera pizarra, donde yo deseo construir esas ecuaciones, ¿cierto? Recordemos, entonces, la frecuencia angular me dio 6,10 radianes por segundo y la amplitud que calculé me dio un total de 0,42 metros. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es coger esas ecuaciones que están arriba, ¿cierto? La de posición, empecemos, x de t, x en función de t, es igual a la amplitud. Pero la amplitud es 0,42, ¿no? Entonces sería 0,42 por el coseno de omega. ¿Pero quién es omega? 6,10 radianes, ¿no? Lo dejamos sin unidades. Por el tiempo, y cerramos nuestra ecuación. Ahí obtuve yo mi primera ecuación de movimiento, la primera de posición. Ahora vamos a hacer la de velocidad, que es muy semejante. ¿Qué sería? Sería menos omega por a. Fíjense que es omega por a. Entonces en la calculadora puedo multiplicar omega por a de una vez. 6,10 por 0,42. Eso me da 2,56. 2,56 seno de omega. ¿Y quién es omega? 6,10. Y dejamos de acá. ¿Listo? Vamos a hacer exactamente lo mismo para la ecuación de aceleración, que me dice que es omega cuadrado por a coseno. Fíjense aquí arriba. Omega cuadrado, ¿cierto? Siempre negativo. Chicos, tengan cuidado, siempre multipliquen antes de continuar. Entonces, omega cuadrado, 6,10 por 6,10 por la amplitud, ¿cierto? O sea, 0,42. Estoy haciendo las cosas en la calculadora. Eso me da un total de 15,62. 63 aproximadamente. Por el coseno de omega. ¿Quién es omega? Nuevamente 6,10. Dejo el término expresado de tiempo y ahí ya obtuve todas mis ecuaciones.
¿Listo? Esas serían mis tres ecuaciones de movimiento para mi primera tabla. ¿Listo? Ahora, fíjense lo siguiente, cuando ya hablamos de la segunda tabla, de esta tabla que está acá, resulta que va a pasar lo siguiente. Esta es la segunda tabla. Esa es la segunda tabla, ¿ok? ¿Qué va a pasar acá? Pues resulta que las longitudes van a ir cambiando. Cambian entre 0,5, 0,6, 0,7. Inclusive creo que hay algunos que alcanzaron a medir hasta 1 metro. ¿Qué es lo que va a pasar? Como la longitud está cambiando del péndulo, quiere decir que nos va a cambiar el dato de la amplitud. Para cada caso hay que calcular las amplitudes de la forma anterior que ya les he explicado. Vamos a obtener una amplitud diferente para cada caso y los periodos también van a ser diferentes. Eso quiere decir que, por lo tanto, nuestra frecuencia angular también va a ser diferente para cada caso. Por eso, existe una ecuación, un conjunto de ecuaciones para cada longitud diferente. Esos son 3 ecuaciones por cada sección. Quiere decir un total de 15 ecuaciones. Se sacan exactamente de la misma manera, pero tengan cuidado porque si me cambia, tengan muy presente eso, muchachos. Si me cambia la longitud, me va a cambiar automáticamente la amplitud. Y si me cambia también la longitud, me va a cambiar el periodo. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? ¿A dónde apunto con eso? Ustedes se van a dar cuenta cuando empiecen a hacer las gráficas que realmente en un péndulo no importa la masa, no importa la masa, importa es la longitud. Para que cambie el periodo tiene que cambiar la longitud. El periodo no cambia significativamente cuando cambiamos la masa, el periodo cambia significativamente cuando cambiamos la longitud del péndulo. Si cambiamos la longitud del péndulo, van a cambiar nuestras ecuaciones para describir un armónico simple. Es decir, que cada péndulo que tenga una longitud diferente es un movimiento armónico simple diferente. ¿Listo? Por eso no podemos usar la misma ecuación. Lo que sí podemos hacer es que cuando yo tengo la misma masa, cuando yo tengo diferentes masas, pero la misma longitud, como en el caso número 1 que está aquí, aquí solamente voy a tener 3 ecuaciones, no importa la masa, ¿cierto? Recuerden que en una caída libre no importa la masa del objeto porque todas llegan igual al mismo tiempo, ¿no? Es lo que aprendimos el año pasado en mecánica clásica, ¿ok? Entonces, bueno, eso con respecto a las ecuaciones. Ahí he explicado el punto número 4 y punto número 5 del taller. Ahora vamos a explicar el punto 6, 7 y 8 del taller. ¿Listo? Vamos a aquí a borrar mi tablero. Punto 6, 7 y 8. ¿Cierto? Entonces con esta que está acá. Listo. Les pedí 3 gráficas. Esta es de la gráfica, el punto 6, este es el punto 7 y este es el punto número 8. Punto número 8. ¿Ok? Y cada una va relacionada correspondiente con una tabla. Esta primera gráfica que está acá es para la primera tabla y estas dos últimas son para la segunda gráfica. Fíjense que el periodo, yo ya tengo señalado aquí las correspondientes, cómo van el eje de las abscisas y las coordenadas. El periodo siempre va a ir en el eje X y la longitud en el eje Y o la masa en el eje Y. Una vez tengamos claro eso, entonces vamos a empezar a coger nuestra tabla de datos y a relacionar los periodos correspondientes con las masas correspondientes. Vamos a ir haciendo una serie de punticos que nos van a quedar así. Recuerden que la actividad había que hacerla en papel milimetrado, pero si en estos momentos no la pueden hacer, háganla, por favor, háganla en hojas cuadriculadas, pero usen la regla, muchachos, por favor, usen la regla. ¿Listo? Entonces van a obtener como una serie de datos de este estilo y la línea les va a quedar como, cuando ustedes intentan unir más o menos una línea por la mitad, les va a quedar como este estilo. Eso me va a venir mostrando que realmente el periodo no va a cambiar con respecto a la masa. Por su parte, cuando voy a hacer la gráfica de periodo versus longitud, voy a tener un comportamiento totalmente diferente. Ya les muestro.
Un momento, ténganme paciencia. Listo. La gráfica de periodo versus longitud, cuando ustedes hacen la dispersión de datos, les va a quedar de esta forma. Cuando empiecen a hacer la dispersión de datos, les va a dar algo como así, ¿cierto? Y eso quiere decir que me va a quedar de este estilo. ¿Ok? Y finalmente, cuando hagan t versus l cuadrado, esa gráfica sí les va a quedar como una línea recta. Fíjense lo siguiente. Esa pequeña gráfica sí les va a quedar como una línea recta. ¿Ok? Listo, muchachos. Eso creo que es todo con respecto a las actividades que tenía con ustedes. Ya estoy revisando si eran más. Sí, perfecto. Esas son esas tres gráficas. Verifiquen que sus datos tengan la mayoría de esas tendencias. Esos datos los hacen con los datos de las tablas. Recuerden, esta gráfica, la primera la hacen con la gráfica, con la tabla número 1 y estas dos las hacen con los datos de la gráfica número 2. Una vez las tengan, me las pueden enviar imágenes y yo sobre las imágenes les hago las correspondientes correcciones, muchachos. Espero que haya sido más o menos claro el video. Cualquier duda, pregunta o inquietud, me las hacen a través del foro. ¿Ok, muchachos? Estamos en contacto.